Hola, hoy vamos a resolver el reto que se llama Diagonal Difference. En este reto lo que nos indica es que nos van a dar una matriz cuadrada de números y tenemos que calcular la suma de cada diagonal, la diagonal izquierda y diagonal derecha, luego restar esas dos sumas y obtener el valor absoluto de esa suma y retornar ese valor. Entonces, la descripción de la función es que tenemos que completar la función diagonal difference en el editor. Vamos a recibir como parámetro un array. En este caso, el array es de dos dimensiones porque es una matriz cuadrada. Entonces, tenemos la dimensión n y m y los elementos van a ser números enteros. Tenemos que retornar el valor absoluto de la resta de ambas sumas. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el array A o la matriz A con los elementos que vemos acá. Entonces, la primera diagonal sería, o la diagonal izquierda sería el 1, 5 y 9. La diagonal derecha sería el 3, 5 y 9. Y la resta de esos valores, entonces sería 15 menos 17 o 17 menos 15, no importa el orden en que lo hagamos, porque si lo hacemos en un orden u otro nos puede dar positivo o negativo, entonces a ese valor le aplicamos el valor absoluto, en este caso sería 2 y ese es el número que tenemos que retornar. La solución que yo voy a aplicar es la siguiente. Voy a obtener el n o el tamaño del array. En este caso, aunque sea un array de dos dimensiones, como nos están diciendo que es una matriz o un array cuadrado, entonces sabemos que el número de filas y el número de columnas siempre va a ser el mismo. Entonces, si yo cuento las filas y me da en este ejemplo tres filas, significa que también tengo tres columnas. Si las filas fueran 5, también van a ser 5 columnas porque es una matriz cuadrada. Entonces luego voy a inicializar dos variables para almacenar allí la suma izquierda y la suma derecha. Luego voy a recorrer cada fila del array. Entonces para la suma izquierda le voy a sumar el elemento que está ubicado en la fila I y la columna I, o sea, misma fila, misma columna. En la suma derecha lo que voy a hacer es que le voy a sumar el elemento que está en la fila I, pero en este caso en la columna acá sería como un espejo, entonces para hacer ese espejo voy a necesitar el tamaño del array y restarle el I. Luego voy a restar ambas sumas y voy a obtener el valor absoluto y esa sería la solución. Así que vayamos al código a resolverlo. Ya estamos aquí en HackerRank. Acá tenemos la descripción y el ejemplo del reto que vimos anteriormente. También tenemos otro ejemplo adicional donde nos dan la explicación. Si nos fijamos en el ejemplo que vimos antes, los elementos de la fila izquierda o de la suma izquierda serían el elemento que está en la posición 1,1, el elemento que está en la posición 2,2 y el elemento que está en la posición 3,3. En el caso de la suma derecha sería el elemento que está en la fila 1, columna 3, fila 2, columna 2 y fila 3, columna 1. O sea, como que va al contrario. Entonces vamos a aplicar esa lógica en nuestro algoritmo. Inicialicemos nuestras variables. Y creemos nuestro variable n, y para eso vamos a usar una función de Python que se llama len, que lo que nos trae es la longitud del array. Y ahora vamos a hacer un ciclo for que va a ir desde 0 hasta n. O sea, en este caso no vamos a recorrer como los elementos del array, sino que vamos a hacer un ciclo, digamos, en este caso nuestro n sería 3. Entonces vamos a hacer un ciclo que va a ir de 1 a 3. Si nuestra matriz fuera de 5 por 5, entonces haríamos un ciclo que iría de 1 hasta 5 para ir obteniendo lo que dice acá, el elemento que está en el array en la posición i, j. Entonces eso lo vamos a hacer. Lo vamos a ir sumando a cada sumatoria que tenemos. Para la suma izquierda, siempre va a ser 1,1, 2,2, 3,3. Entonces, siempre sería lo que esté en el array en la posición I. Para la suma derecha, va a cambiar un poco la lógica, porque si recordamos, es como un espejo. Entonces, la fila, perdón, siempre va a ser el I, pero la columna va a ir cambiando. Entonces, como para hacer como ese inverso de la columna, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el N.
Al n le vamos a restar el i para que nos traiga como la posición contraria. Pero como Python empieza a contar desde 0 y no desde 1 las posiciones de los arrays, le vamos a restar un 1 para que esto no nos genere ningún problema. Ya tenemos nuestras dos sumatorias. Entonces vamos a obtener ya el valor final. No importa en qué orden las restemos, porque le vamos a aplicar un valor absoluto. Para el valor absoluto utilizamos una función que se llama ABS en Python y retornamos este valor. Y probemos. Efectivamente nos funcionó. Ahora démosle Submit Code para ver que pasemos todos los casos de prueba. Y efectivamente pasamos todos los casos de prueba, entonces podemos decir que nuestra solución es exitosa. Gracias, te espero en el siguiente reto.